Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, gracias por venir y espero que os estén sirviendo las jornadas y sobre todo para orientaros un poquito y resolver dudas que seguro que tenéis. Aunque a más de uno igual, si os pasa como a mí el año pasado, acabaréis con la cabeza más hecha un lío todavía, pero todo eso son pasos hacia vuestra decisión. Y al final es lo que venimos a hablar nosotros aquí, ¿no? De nuestra decisión. La mía fue hace un año y la de Miguel fue hace un poquito más, que fue elegir digestivo en el Ramón y Cajal. Si nos podéis poner la presentación desde el principio, porfa, que está en la última diapositiva. Bueno, yo soy Ana, soy R1. Yo soy Miguel, soy R4, ya a punto de salir. Así que nada, bueno, yo creo que... Sí, No, sí. se me escucha, ¿no? Iremos empezando la charla, las dudas son al final, pero bueno, sí, yo creo que nos podéis interrumpir si queréis, ¿eh? Bueno, y venimos a hablar pues, de nuestra experiencia en digestivo en el Ramón y Cajal, o como a nosotros nos gusta llamarlo, o gastro. En nuestro hospital se llama coloquialmente así y así se nos conoce. Para los que no seáis de Madrid, os cuento un poquito del hospital, aunque seguro que los que seáis de Madrid sí que os suena. El Ramón y Cajal es uno de los hospitales principales de la comunidad, de los grandes. Está localizado dentro de la ciudad de Madrid y en la zona norte, cerca de la zona de las Cuatro Torres, por si os orientáis un poquito mejor, y sus zonas sanitarias son de unas 500.000 personas de todas las clases sociales en general y, como dato curioso, también del aeropuerto y del Congreso de los Diputados. Lo viviréis en los guardias de puerta, los dos mundos. Tiene más de 1.000 camas y de esas 1.000, casi un poco más de 50 son de gastro, tanto de planta normal, incluyendo también el trasplante hepático. Es un hospital muy grande y, como tal, pues somos muchos residentes, 140 por año de todas las especialidades, de los cuales 4 por año somos nosotros. Y bueno, está bien comunicado en tren, en autobús, en metro, tiene parking y aunque veréis que bueno, el parking y el cercanías son dos aventuras aparte totalmente. Y bueno, que el posmir no siempre es fácil, ¿no? Y cuando estábamos Miguel y yo un poco hablando de cómo plantear esta charla, estábamos de guardia los dos y tuvimos un ratito y la verdad es que él tuvo una idea muy buena, que era intentar enfocarla contándoos las preguntas que nosotros haríamos si tuviéramos que volver otra vez a vuestra situación. No, la intención no es contaros una charla con todos datos objetivos, sino tratar de, a través de las preguntas que nosotros, ahora un poco en retrospectiva, consideramos importantes, contaros nuestra experiencia y hablaros de cómo trabajamos en el servicio. Y estos son un poco los puntos principales que vamos a ir tratando. El primero, las rotaciones. Tiene sentido empezar por cómo se van a organizar vuestros 4 años de residencia. Y el primero, que es el que estoy acabando yo, como veis, es súper variado. Hay mucha rotación externa por otros servicios que son todos ellos complementarios al nuestro. No hay ninguna rotación que sea por hacer. Todas ellas creo que aportan mucho a una visión transversal que al final es la que tiene que tener el digestivo. Tratamos una patología súper variada y creo que aporta mucho saber un poco más en profundidad cosas de nefro, la urgencia obviamente para las guardias también, infecciosas por la inmunosupresión, la interna pues sobran las palabras, ¿no? Y la UCI también. Y está muy bien porque empezamos ya a entrar en el servicio con 3 meses de la planta de hospitalización. Yo aquí la verdad es que comparado con otros hospitales que quizás rotan desde el primer año más tiempo en digestivo o en gastro, en nuestro hospital, pues siempre me planteaba, digo, joder, igual de R1 me gustaría rotar más por mi propio servicio, ¿no? Joder, son 4 años, no es tanto tiempo aunque parezca que sí. Y luego viéndolo en retrospectiva, digo, qué bonito era el año de R1 donde conoces a todo el mundo, donde aprendes de de muchas especialidades, de dónde vas a aprender más del riñón que en nefrología, de dónde vas a aprender, pues eso, más de interna o infecciosas que en esos propios servicios. Y al final una cosa que antes de entrar veía casi como negativo de estar en tierra de nadie y un poco huérfano, dije, joder, R1, nadie espera nada de mí porque soy un rotante externo. Conozco mucha gente, me muevo por el hospital, luego al final se acaba apreciando mucho. Con lo cual, sí, aunque esto parezca... es un punto bastante positivo que le doy a este R1. Sí, conocer a gente en el hospital, no solamente por nadie espera nada de mí, sino que realmente al final os daréis cuenta de que dentro del hospital no estáis solos, vais a necesitar de otras especialidades como nadie. Cuando los pacientes se ponen malos, se ponen interconsultas a tutiplén y conocer a esa gente y haber trabajado con ellos en R1 yo creo que aporta mucho también a la relación entre médicos. Llevarse bien con los de intensivos para luego cuando te toca a ti llevar una guardia siempre está Siempre está bien. De R2, que es el paso que voy a entrar yo ahora dentro de poquito,
ya directamente pues entramos un poco por la puerta grande, como quien dice, en gastro, ¿no? Y es que es prácticamente todo el año allí, salvo un mes en taque de abdomen, todo es dentro de la especialidad y, como veis, pues se tocan los palos principales, la planta, la ecografía y la endoscopia, además de ir a las consultas un día a la semana, un poco general, que es lo que toca en el momento en el que estamos en nuestra formación. Luego ya de R3 hacemos ya el paso completo por toda por la especialidad. Casi todo es planta, que la verdad es que está bastante bien porque son entre la planta general, que incluye tanto la parte hepatobiliar como la parte de digestivo de sangrantes y demás, y la parte de otros 3 meses en trasplante. Son 9 meses en el que ya te terminas de curtir en la planta. Entonces acabas R3 pues con un manejo en la planta, la verdad es que muy importante. Y luego tienes los 3 meses de endoscopias en el que terminas de ya manejar un poco y terminar de reforzar lo que has aprendido de R2. También tenemos un día a la semana, varias consultas, que vas un día a la semana pues rotando, pues 3 meses en inflamatoria, 3 meses en la de trasplante, 3 meses en patología ulcerosa. La verdad es que está bastante bien porque un día a la semana te permite cambiar un poco de la planta y ver cómo trabajan pues también distintos compañeros, con lo cual bastante bien. Y luego de R4, que ya es un poco, va rotando un poco por distintas zonas de la especialidad. Es un año que, bueno, como es una especialidad muy amplia, que 4 años probablemente se vaya quedando corta por todas las técnicas que tenemos, pues es un año en el que ya tienes mucho manejo de la especialidad porque llevas mucho rotado, mucho a la espalda y vas viendo pues cosas y haciéndote la idea de si te quieres subespecializar, ¿en qué quieres? Pues 1 mes y medio en CPRE, que también hacemos CATES, que no lo tienen todos los hospitales. Vas viendo, pues obviamente en 1 mes y medio pues no vas a aprender a hacer esa técnica, pero ya te va haciendo un poco la idea y si en el futuro pues quieres hacerla más, pues bueno, pues vas a tener que formarte un poco más. También tenemos 2 meses en planta en el que ya te dan pues mucha más libertad para prácticamente llevar tus pacientes y luego pues rotamos también en ecografía para terminar de reforzar la rotación de R2, otros 3 meses en endoscopia, con lo cual ya sale súper curtido de endoscopias y vas un poco pues rotaciones más cortas pero tocando un poco todos los palos, con lo cual bastante también positivo para terminar de la especialidad. Se nos está conectando un Zoom. Bueno, como veis, es una especialidad súper completa y las rotaciones, pues como no podía ser de otra forma, lo bueno de una especialidad que es médica con intervencionismo, pues tiene todos esos palos, ¿no? Y tenemos la suerte de tener la imagen, la parte médica de la planta, la parte de técnicas de la endoscopia, las técnicas avanzadas que ha dicho Miguel, que al final poder rotar por todas esas a la vez, yo creo que aporta mucho. Si nos podéis pasar, por favor. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Como veis, bueno, lo segundo es hablar de endoscopias. Yo creo que es una duda muy típica que cualquier persona que empieza a preguntar por digestivo tiene, así que abrimos el melón pronto. ¿Cuándo empezamos por endoscopias? Y en nuestro caso es, como ha dicho Miguel, pues bueno, a partir de R2 es cuando se empieza a coger el tubo, pues propiamente dicho. Tenemos 11 salas, la verdad es que la zona de endoscopias está renovada desde hace poquitos años y es espectacular. Yo cuando fui a ver el hospital me impresionó un montón porque está todo muy nuevo y muy bien. Y de esas 11 salas pues se hace tanto endoscopia básica como endoscopia avanzada. En la mayoría de salas sedamos nosotros y hay una sala para procedimientos igual un poco más complejos o pacientes con riesgo quirúrgico más alto en los que contamos con la ayuda de anestesistas para que seden ellos también, pero por lo general aprendemos nosotros a sedar. Y bueno, como os hemos contado, hay 9 meses de endoscopia básica, 3 en R2, 3 en R3, 3 en R4 y 3 meses de endoscopia avanzada, mes y medio en CPRE y mes y medio en ecoendoscopia para formarnos pues, desde todos los puntos de vista en las técnicas. Aquí lo que veis de endoscopia a 2 manos, yo es una cosa que antes de entrar pues no entendía, porque digo, ¿por qué va a ser a 2 manos o a 4 manos? Pues hay, digamos, dependiendo del hospital, como 2 formas de hacerlo, ¿no? Uno que es el propio endoscopista que hace todo, o sea, el endoscopio que tiene, digamos, unos mandos y luego la caña, y tú puedes mover, pues,
pues tanto con el mando up-down, izquierda-derecha, como con la caña, ¿no? Hay en ciertos hospitales que todo lo hace el endoscopista, tú manejas todo, tú te lo guisas, tú te lo comes, y hay en otros hospitales en el que la enfermera va dirigiendo la caña y tú vas con el mando, así como una Play. Lo ideal es hacerlo a 2 manos. ¿Por qué? Porque tú el día de mañana, cuando estés en una guardia, si no tienes enfermería especializada o tienes una enfermera que quizás no haya tocado el tubo o demás, pues bueno, siempre está de más hacerlo tú, y creo que tienes mucho más manejo porque porque puedes hacer el doble de movimientos si lo haces tú solo, ¿no? Yo me lo planteaba también y decía, bueno, yo creo que es, no sé, igual, corrígeme, si sabes hacerlo a 2, es más fácil luego adaptarte a hacerlo a 4 que al revés. Si estás acostumbrado a hacerlo a 4, en el momento en el que te toque hacerlo a 2, igual no sabes manejar una mano el mando y otra mano la caña, ¿no? Pero si sabes hacerlo a 2, adaptarte a 4 creo que es más fácil en general. Y luego otra cosa que yo me planteé bastante cuando estaba como vosotros, era si 9 meses de endoscopia básica era suficiente o no, porque en otros hospitales, por ejemplo, de R1 ya empiezan con endoscopia, ¿no? Pues bueno, son en realidad 9 meses que te da tiempo de sobra para manejarte bien. Creo que en todos los hospitales de A1, o sea, de adjunto de primer año, cuando te veas tú solo en una sala de endoscopias con 10, 12 pruebas, lo vas a pasar mal, hayas hecho 9 meses o 12 meses, o sea que eso iros acostumbrando. Y luego que realmente hacemos esos 9 meses, pero luego las endoscopias de guardia las hacemos nosotros, las hace el residente, ¿vale? O sea, a ti te llaman por un paciente con una hemorragia digestiva, pues el residente, bueno, siempre acompañado del adjunto, le hace la endoscopia y si ve que no puedes o no, pues ya te coge el adjunto el tubo y termina en la terapéutica o demás. Entonces, no os agobiéis porque 9 meses da tiempo de sobra y que son 9 meses más la urgencia, ¿no? Bueno, y otro punto importante es la imagen, ¿no? Al final, en la patología digestiva es bastante imagen dependiente en muchos aspectos, y tener una unidad de ecografía, en nuestro caso, yo creo que es algo muy importante. Veréis que no todos los sitios lo tienen, la rotación la haréis de una forma u otra, pero nosotros contamos con una unidad que es propia e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las endoscopias regladas a nuestros pacientes las hacemos nosotros. No la hace radiología, no se cita para que la haga el radiólogo, sino que se citan en nuestras agendas y las hacemos nosotros. Esto yo creo que aporta mucho, porque al final eres autosuficiente a la hora de ver a tus pacientes, los ves como de forma longitudinal, puedes hacerles tú todas las pruebas, aunque esto no quiere decir que no trabajemos con radiología. Al final, en el ámbito de la urgencia, nosotros, al estar formados en ecografía, haces tú la ecografía a pie de cama, te da muchísima información, pero cuando necesitas una ecografía reglada en la urgencia, pues hablas con el radiólogo y él te la hace, ¿no? Pero tener una formación propia en una unidad nuestra, yo creo que da mucho, tanto para la formación normal como luego en el manejo de la guardia. Creo que saber ecografía bien da mucho ganado, da mucha información. Creo que es, vamos, completamente de acuerdo con Ana, uno de los puntos fundamentales y de los puntos fuertes de nuestro hospital, la unidad de ecografías, la rotación de 4 meses y medio, o sea, 3 meses de R2 y 1 mes y medio de R4, que al final pues haces casi 20 ecografías al día y acabas cogiendo una soltura pues muy, muy importante. Y como veis, hay eco básica, pero también, como ha dicho Miguel, ¿no? Se hacen todas las técnicas avanzadas, cateterismos, biopsias, drenaje de colecciones, todo eso también se hace y tendréis la posibilidad de verlo y de aprenderlo. La planta, que es, yo creo que uno de los sitios donde más tiempo pasamos durante la residencia, es otro de los pilares fundamentales, y una de las preguntas típicas también es si está dividida por patologías o no. Veréis que hay sitios en los que la planta está dividida pues, por monográficos de enfermedades, pues la parte de gastro, la parte de patobiliar o de hígado y demás. En nuestro caso, esos 3 subsegmentos están juntos. Hay 4 adjuntos en la planta, cada uno con su equipo, quitando el de trasplante que va aparte, y esos 4 equipos con su adjunto ven toda la patología. Y yo creo que esto es algo que cuando me lo planteaba yo el año pasado es súper positivo, porque no podemos pretender que las enfermedades sean cosas estancas en cajones y cuando me estudio una me sé esa y luego ya veré la otra, ¿no? Los pacientes van a llegar mezclados prácticamente siempre, y yo creo que está muy bien ir repasando una a la vez que estás viendo la otra, tenerlas todo el rato presentes en la cabeza. Creo que es más orgánico y más lógico a la hora de formarte y aprender de ellas. No tenemos unidades sangrantes, hay sitios en los que veis que la tenemos, pero bueno, creo que nuestra planta
Yo he estado todavía muy poco, Miguel os puede contar mucho más, pero es una planta de altísima complejidad. Aunque no tengamos unidades sangrantes como tal, los pacientes sangrantes se manejan en la planta. Vamos, el hecho de no tener, o sea, bueno, de tener pacientes de trasplante, digamos que no es solo el trasplante, sino el pretrasplante, ¿no? Que es importante porque o sea, un paciente que derivan a un centro trasplantador es un paciente que está muy malito, que se puede poner muy malito y que ingresa por muy malito. Entonces, en otros centros que quizá no tengan trasplante, no tengan la suerte de tener trasplante, pues en el momento que están viendo que el paciente se va a poner malo y que necesita un trasplante, pues lo derivan, ¿no? Nosotros vemos a ese paciente muy, muy grave que en muchas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones se lleva a la UBI, pero en otras ocasiones se mantiene en la planta, pues estás viendo pacientes quizás más graves que en otros centros por el hecho de ser un centro trasplantador, antes de que el paciente sea o no de trasplante. Pero ya digamos que ese paso previo que lo estás viendo en la planta convencional implica más complejidad que, bueno, es importante también. Yo creo que decimos planta convencional, pero no es una planta convencional al uso. O sea, nuestra planta convencional es una planta compleja. Y un poco al hilo de lo que contaba Miguel, ¿no? El trasplante es algo que mamamos, entre comillas, desde R1. Yo creo que él os lo puede contar mejor, que los ha visto pues ahora ya de R4 de salida, pues toda la evolución, ¿no? Claro, o sea, de R3 tenemos la rotación de trasplante, que son 3 meses en la planta y un día a la semana que vas a la consulta de trasplante, ¿no? Pero más allá de eso, trasplante, también el punto importante es que desde guardias de R1, bueno, y en las guardias de especialidad que ahora hablaremos, desde R2 estás viendo pacientes que son trasplantados, aunque tú no hayas roto en trasplante, pero en la guardia lo ves tú y ves pacientes malos, potencialmente pacientes que van a, en el futuro pues, o estudiarse para trasplante o ser trasplantables, ¿no? Con lo cual, ese contacto con el trasplante no se limita solo al propio trasplante y el post, sino también el previo. Sí, yo en mi rotación de la UBI este año también veía muchísimos pacientes que los derivaban, ¿no? Pues típico paciente con una hemorragia digestiva que lo trasladan para TIPS preventivo, pues nos los traen a nosotros. Y siempre venía Miguel o resis mayores, gente del equipo a valorarlos. Eso yo creo que es algo añadido, extra, que en otros sitios pues igual no es la posibilidad de verlo porque no son centro trasplantador. Y el tema de las guardias, que es algo también muy importante. En nuestro caso, en R1, hacemos todo guardias de urgencias, de puerta de urgencias, que bueno, son duras en general, pero yo creo que para una formación general del primer año que aportan mucho. Hacemos, como somos muchos resis el primer año, pues hacemos hasta mitad de R1 unas 2 al mes, algunos meses 3, y a partir de la mitad, que hay gente que se empieza a salir de la urgencia, pues hacemos 3 todos los meses. Empezamos ya a final de R1 con alguna mochila de gastro y a partir de R2 ya hacemos guardias de especialidad propiamente dichas. Y son guardias con un resi de guardia y un adjunto de presencia física. Eso quiere decir que, como ha dicho Miguel, la endoscopia urgente que se tenga que hacer en la guardia se hace. No hay que llamar al adjunto que esté delocalizada, que venga, que muchas veces si tiene que venir se difiere al día siguiente y demás. Se hace mucha intervención de urgencia y las guardias en general son malas. Esto lo que ha producido es que tengamos a un resi de tarde también. Es decir, las tardes está el resi de guardia y el resi de tarde. El resi de tarde se va por la noche a su casa a dormir y se queda un resi con un adjunto por la noche. Entonces, las guardias que sean dobladas implica que tienen mucha carga de trabajo, pero a la vez entre los dos se saca mucho adelante y tener un adjunto de presencia física, pues yo creo que siempre es un plus. Y luego que el estar 2 es un punto muy positivo porque, pues eso, si estás R mayor, R pequeño, pues bueno, enseñar al otro, demás, si es, bueno, y aprender también del otro, ¿no? De, oye, ¿qué opinas tú? ¿Qué tal? ¿Cómo lo sueles hacer tú? Con lo cual yo creo que esto, que es una cosa que hemos incorporado este año, es un punto muy, muy positivo, descarga mucho la guardia y al final pues tienes un compañero con el que pasas toda la tarde, alivias muchísimo la guardia y luego cuando ya te vas a cenar y el compañero que está de turno se va a su casa, pues prácticamente tienes la guardia ya medio suelta y
se duerme mucho más que antes. Sí. Indudablemente, cuando yo empiezo a hacer guardias en unos meses de especialidad y Miguel esté terminando, pues yo no voy a saber ni parecido a lo que sabe Miguel. Pero se trata de que yo le ayude a él a quitar trabajo y pueda aprender de él también, ¿no? Yo creo que es una simbiosis que está muy bien, que se aprende mucho de ver a tus mayores trabajar y tenerlos como un ejemplo y que al final, pues aunque creáis que no, de R1 espero que se sepa más de lo que creemos y que podamos aportar mucho también en las guardias. La rotación externa, pues bueno, tenemos, digamos, 2 meses de R4 de posibilidad de rotación externa, que la mayoría, bueno, la inmensa mayoría, yo creo que prácticamente todos nos vamos al extranjero. La verdad es que las opciones son infinitas. Ahora mi coR, Dani, está en Japón, nos está dando una envidia tremenda. Yo me iré a Burdeos en 2 meses. Mi R mayor se fue a Australia, o sea, puedes elegir cualquier hospital, a rotar a lo que quieras, generalmente no suele haber ningún problema y se suele preferir irse al extranjero, con lo cual son 2 meses de R4 que ya tienes bastante manejo y en función de lo que veas que te va gustando y te quieres más subespecializar, pues puedes coger esa rotación externa, con lo cual pues un punto muy, muy positivo, yo creo. El tema de la investigación es algo que probablemente algunos de vosotros tengáis el gusanillo en la cabeza, otros no, algunos os irá naciendo durante la residencia y bueno, nosotros creo que somos un centro que es bastante investigador. Tenemos una unidad dentro del IRICIS, que es el Instituto de Investigación del Hospital, y dentro de él pues, las opciones son pues, prácticamente infinitas dentro de lo que vosotros queráis hacer, ¿no? Creo que es muy importante que la oportunidad esté ahí para que la coja quien quiera y como veis, pues bueno, empezando por lo más bajo, que son las sesiones clínicas que hacemos los residentes pues, para el servicio, que son formativo y de investigación, los pósters, las comunicaciones para los congresos, los trabajos en los que nos queramos meter a investigar, que tenemos la suerte de que muchos de ellos, pues algunos son de carácter internacional y que están muy bien, son multicéntricos y en los que pues, meter la cabeza siempre yo creo que aporta mucho y si alguno tiene interés en hacer la tesis, pues también existe la posibilidad. Lo importante es que sepáis que si lo queréis, está ahí para que lo cojáis, que se dan facilidades para la investigación. Y el ambiente. Pues nada, es la parte más importante, ¿no? Bueno, yo creo que en general somos muchos resis, somos 16 en total, ¿no? 4 por año y adjuntos jóvenes, la verdad es que casi todos, estuvimos haciendo la cuenta y casi todos son menos de 40 años, sí, muy jóvenes. Lo cual hace un ambiente brutal, ¿no? Ayer nos fuimos de cocido todos los resis. Tenemos todavía la tripa con cocido. La tripa con dispepsia, pero yo creo que el ambiente es inmejorable. Yo la verdad es que es el motivo principal, aparte de los otros, por los que escogí el Ramón y por los que los volvería a coger, vamos. Yo como no lo puedo describir muy bien en palabras, creo que las imágenes valen más a veces, así que os hemos puesto algunas pues, de cenas que hacemos todos juntos, un torneo de pádel que hicimos al principio de la residencia y nuestro amigo invisible de calcetines. Bueno, yo creo que al final en un buen ambiente se trabaja mejor, poder tener buena relación con tus resis mayores, que no sea una pirámide, ¿no? Que no sea vertical, sino que nuestro trato sea muy horizontal, que todos podamos contar con todos y que podamos aprender y mirarnos, que Miguel para mí sea un espejo en el que mirarme, yo creo que aporta mucho y que en un ambiente en el que es bueno, pues se trabaja mejor y se crece más. Y pues este es nuestro hospital, nuestro servicio y nada, esperamos haberos ayudado un poco a conocernos y a conocer la especialidad, que la intención es ayudaros a vosotros a que os orientéis un poquito la cabeza, que sepáis cómo trabajamos, pero también qué preguntar y qué cosas consideráis vosotros importantes en vuestra escala de valores a la hora de elegir un sitio en el que hacer digestivo. No sé si alguien tiene alguna duda. O sea, es de las guardias. En plan, que si los turnos estos de tarde los cobras, o sea, que entiendo que sí, ¿no? En plan, vale. O sea, cobramos lo que sería, bueno, cobramos lo mismo que la hora de guardia. Entonces, lo que pasa es que al ser la mitad, pues cobras la mitad. Pero, y luego que si las libras, o sea, si las libras o no. En plan, que si son malas, pero luego al día siguiente las libras o te tienes que quedar. Nosotros creo que es anecdótico el día que no libres. Yo creo que como mucho no he librado una y por problemas de la planta que dices, bueno, vale, no libro hoy, pero libro mañana. O sea que los turnos, claro, los turnos no los libras porque duermes en tu casa,
pero las guardias sí, con lo cual de eso yo creo que no ha habido ningún problema nunca y vamos, es todo espectacular. Gracias. Luego te digo. Gracias. ¿Es importante elegir un hospital que tenga trasplante o da igual? ¿O hasta qué punto es importante? Pues fíjate, yo eso es una duda que siempre cuando pregunto, claro, cuando estaba en vuestro puesto, lo que hacía también era, oye, ¿qué cosas tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué cosas son importantes? Porque pues solo he estado en el hospital de prácticas y pues no sabía qué es lo importante de la especialidad y todo el mundo me decía, sí, tienes que ir a un centro trasplantador, no sé qué, tal. A día de hoy creo que es una cosa importante, pero creo que no es imprescindible. Yo, en mi opinión, creo que, por ejemplo, priorizaría tener una unidad de ecografías a estar en un centro trasplantador, porque trasplante, o sea, la gente que quiera dedicarse a trasplante, o sea, y que realmente se vaya a dedicar a trasplante es una minoría. Creo que es importante porque más allá del trasplante, pues vas a ver, pues eso, el paciente malo, que está malo y malo. Pero hoy, viéndolo con retrospectiva, diría, creo que es más importante pues eso, el buen ambiente, por supuesto, pero el tener una unidad de ecografías, el aprender endoscopias bien y demás a un centro trasplantador. Que si lo puedes escoger, pues mejor que mejor, pero creo que no es algo, digamos, imprescindible. Hola, yo era a preguntar sobre todo por la formación después de la especialidad. O sea, si tenéis que hacer una subespecialización como tal o simplemente con el... Porque dentro de digestivo pues está el hepatólogo, ¿no? Y está el que se dedica más a gastro, pero es una formación específica o en el contrato que cojas de adjunto en función de lo que te toque hacer vas a formarte en ello mientras practicas, digamos, Claro. o sea, mientras ejerces. Yo creo que la visión que tenemos nosotros está un poco sesgada porque al ser un hospital, digamos, muy potente, pues está muy compartimentalizado. Creo que en otros hospitales, pues, que quizás sean más pequeños, pues la gente se dedica un poco más a todo. Pues hoy hago ecografías, tengo 2 días de endoscopias y 2 días de consulta. Eso creo que depende mucho de dónde te especialices y en qué momento caigas. Si tú te quieres quedar en un hospital y ese hospital necesita un CPRista y estás ese año en el momento concreto, te gusta eso, pues puedes dedicarte a CPRs. Pero digamos que en la inmensa mayoría de los hospitales que no son tan grandes quizás como el nuestro, no hay tanta subespecialización quizás como en el nuestro. Yo creo que no hay tanto fellow como puede haber en otras especialidades, que es como el camino a la subespecialización es un fellow. Yo creo que en digestivo en general, salvo pues endoscopia avanzada en algunos casos o demás, yo creo que la subespecialización va un poco a camino de que tú vayas avanzando dentro de la especialidad cuando ya eres adjunto, ¿no? En función de pues lo que dice Miguel, donde caigas un poco en el contrato en el que tengas, aunque sea un contrato general, pues igual estás más enfocado a una cosa u otra y tu subespecialización es fruto de tus circunstancias, ¿no? Pero no tienes que hacer un fellow para ser hepatólogo. Sí, o sea, digamos que si es eso, endoscopia avanzada, CPRE, pues hemodinámica hepática, pues probablemente tengas que hacer una formación más allá, si no, pues hígado, pues, o sea, luego tienes la posibilidad, ¿no? Porque que parece que todo es el MIR, pero después pues tienes máster en hepatología, máster en páncreas y puedes efectivamente ir eligiendo un poco. Creo que no es imprescindible, pero bueno, está bien. Pero yo creo que salvo las técnicas avanzadas, eso pues, endoscopia avanzada, ICPRE, hemodinámica y alguna cosa así, que es imprescindible desde luego hacer más formación porque no dan 4 años suficientes para aprender a hacer eso. El resto, yo creo, pues un poco polivalente, vaya. Yo tengo una pregunta sobre cuál diríais que es como
el factor más diferenciador del hospital, ¿no? Comparado con... Porque en las jornadas es todo así como ¡pum!, mucha información y todo el mundo te dice que son los mejores en todo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues por comparar igual de forma más concreta con otros grandes hospitales de aquí de Madrid, ¿no? Así con muchas camas, muchos recursos, muchos tal, ¿cuál diríais que es el elemento más diferenciador de hacer digestivo en este hospital? Bueno, gastro. Yo diría, no sé, creo que el ambiente creo que es brutal. Entonces, por esa razón yo cogí este hospital frente a otros. No sé, la unidad de ecografías... O sea, yo creo que no vais a encontrar una opción que sea 100% perfecta a nivel objetivo. Todo va a tener cosas buenas y cosas malas, y lo que tenéis que intentar es encontrar lo que sea lo más cercano a la perfección a vosotros. Entonces, a partir de ahí, creo que igual mi visión de lo mejor puede ser distinta a la tuya. Creo que hay muchos hospitales en Madrid que son muy buenos, y entrar en comparaciones es odioso, pero tener un hospital potente en el que hay buen ambiente, en el que las unidades en individual son muy buenas y están muy hipertrofiadas, que hasta cierto punto eres dependiente de los demás, pero puedes ser bastante independiente también, ¿no? Creo que eso es difícil de encontrar, y nosotros yo creo que lo tenemos, ¿no? Un poco la mezcla en conjunto. Hola, primero dar las gracias, me pareció que la presentación estaba bastante buena, gracias por ello. Luego, quería hacerle dos preguntitas. Una, ¿qué día es la jornada de puertas abiertas, si lo saben? La jornada de puertas abiertas. Yo la verdad es que no sé si el año pasado hubo jornada de puertas abiertas como tal. Yo el año pasado fui a ver el hospital, fui a preguntar. Yo creo que todos estamos súper abiertos a que nos preguntéis para venir a ver el hospital y pasar un día y hablar con nosotros. Ver el servicio, que yo creo que es también punto fuerte, ver la planta, ver la unidad de endoscopias y demás. No sé qué día es, si hay, no lo sé. pero bueno, que cualquiera que quiera venir a verlo, pues... Probablemente se pondrá por redes sociales, si lo hay, que yo la verdad es que no lo sé muy bien. Ahí está el Twitter, que ponen mucha información a veces. Si buscáis Ramón y Cajal en internet, pues probablemente os salgan noticias también y tendréis más información de la que podemos tener nosotros estando dentro también. Y la otra pregunta, que es muy similar a la que hizo mi compañero, era, digamos, cuál es pero ya a nivel más técnico, como algo que se destaque del Ramón y Cajal, como un CESUR, por ejemplo, una patología muy concreto que ustedes consideren que sea excepcional o... ¿Que no tengamos o que tengamos? No, que sí, como su punto fuerte, digamos. Pues mira, o sea, yo creo que, vamos, es que claro, son buenos en todos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que de hígado son buenísimos. O sea, por ejemplo, del CESUR, que es como el centro de referencia, pues este año han dado de patología pancreatobiliar, que sería como de endoscopia avanzada tipo CPRE. Creo que en endoscopia de tercer espacio, que es más de resección de pólipos grandes y demás, también es buenísimo. Es que yo creo que digamos, hay adjuntos tan cracks que, joder, casi todos son buenos, ¿no? Creo que no te diría en alguna unidad en la que dijese, es que son un poco peores. Pero no sé, creo que la parte fuerte sería endoscopia e hígado, creo, si me tuviese que mojar. Sí, yo... a mí, cuando empecé a preguntar el año pasado, el hígado no era a nivel teórico lo que más me encantaba, ¿no? Y me echaba un poco para atrás que me dijeran, así un poco coloquialmente, que el Ramón era muy hepatocentrista, así me lo definieron, ¿no? Y ahora dentro, la verdad es que creo que cuanto más estudias, más te gustan las cosas. A mí el hígado era, pues dentro de toda la patología, no era de lo que más, y ahora me encanta. Entonces yo creo que os daréis cuenta de que cuanto más sabéis de una cosa, más os va a gustar, dentro de que os podáis ir hacia un lado u otro, ¿no? Pero el que sea muy bueno en hígado, para mí a priori no era algo especialmente positivo, para algunos de mis compañeras sí, y ahora lo es. Os lo lanzo por si alguno está en la misma situación. Bueno, pues ya no hay más preguntas, además ya viene el siguiente ponente, entonces vamos ya a tener que cortar. Muchas gracias.